Buenas tardes con todos. Como ya lo mencionó la señorita, mi nombre es José Luis Vargas. Soy médico oncólogo del Hospital Cayetano Heredia. Bueno, en esta oportunidad, pues, agradezco por haber brindado, valga la redundancia, la oportunidad de mencionar estos temas que son de suma importancia y que provienen, pues, de la especialidad de oncología. Bueno, a modo de introducción del tema, pues, tener en cuenta o teniendo en cuenta que actualmente las enfermedades oncológicas neoplásicas son un problema de salud a nivel mundial, y los avances terapéuticos también se han visto una prolongación en el tiempo de vida de estos pacientes. Entonces, alguna vez en el transcurso de su enfermedad, muchos de estos pacientes presentan algunas de estas complicaciones, que son situaciones únicas en las cuales está en peligro la integridad o la vida del paciente, las cuales pueden estar siendo directa o indirectamente relacionadas con la neoplasia o su tratamiento. Siempre que nos acuda un paciente de emergencia, nunca debemos olvidar las emergencias no oncológicas, no solamente pensar también en las potenciales complicaciones oncológicas. En ocasiones, estas emergencias oncológicas pueden ser como parte del debut de una enfermedad oncológica sin un diagnóstico previo en este tipo de pacientes. Entonces, la clasificación de este tipo de problemas pueden ser múltiples, pero me parece que una más didáctica son las que yo muestro en este slide. También no las menciono todas por completo porque no son solamente las que estamos viendo en pantalla, sino son muchas más. Pero bueno, lo estoy clasificando de esta forma y mencionando, por decirlo así, un poco las más frecuentes y las que más hemos visto incluso en la emergencia de nuestro Hospital Cayetano Heredia. Entonces, podemos manifestar que hay enfermedades, la podemos clasificar como estructurales o obstructivas, dentro de las cuales están los síndromes de vena cava superior, los síndromes de compresión medular, el taponamiento cardíaco. Dentro de las metabólicas o hormonales encontramos la hipercalcemia maligna y las relacionadas al tratamiento. Dentro de ellas, las más frecuentes, la neutropenia febril y el síndrome de lisis tumoral. Dentro de nuestra charla de hoy, de nuestro conversatorio del día de hoy, vamos a mencionar básicamente las que están encerradas en un rectángulo rojo, que es el síndrome de vena cava superior, la hipercalcemia maligna, el síndrome de lisis tumoral y la neutropenia febril. Entonces, empezamos con la neutropenia febril, definiendo qué es la neutropenia febril. Pues la neutropenia febril no es más que la manifestación de fiebre tomada mediante una temperatura oral de 38 grados centígrados durante al menos una hora continua, o de 38.3 grados centígrados en una ocasión, asociada a un conteo absoluto de neutrófilos menor de 500 milímetros cúbicos. O hay otra definición también en la cual puede haber las características febriles mencionadas, pero en pacientes que cuentan un conteo absoluto mayor a 500, pero en las personas que se espera la caída de los neutrófilos por debajo de este valor referencial en las próximas 48 horas. Entonces, la neutropenia febril es una emergencia oncológica que requiere un tratamiento inmediato. De esa forma se disminuye la mortalidad del paciente. La aparición de fiebre durante el episodio de neutropenia inducida por quimioterapia es frecuente, de un 10 a un 50% asociadas a pacientes con tumores sólidos y más de un 80% en pacientes con tumores hematológicos. Tener en cuenta que la fiebre a menudo es el primer y único síntoma de una infección subyacente en un paciente neutropénico. Muchas veces estos pacientes no presentan otra clínica más que solo fiebre. Hablando un poco de la epidemiología, pues se dice que del 20 al 30% los pacientes pueden contar con una infección documentada, de un 15 a 20% podrían llegar a presentar bacteriemia. Los cocos gram positivos son en mayor frecuencia
que los cocos gram negativos, con a un 62 a un 76%. Los hongos y virus también pueden estar asociados a en estos pacientes neutropénicas, pero en menor proporción. El 45% de los pacientes pueden hacer sepsis severa y un 5% de estos pacientes pueden terminar en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, como ya lo iba mencionando, pues tenemos en esta slide que nos mencionan que los gérmenes gram positivos son los más frecuentes en relación a los gérmenes negativos y a los hongos y virus. Entonces, los gram positivos más frecuentes son los coagulasa negativos como estafilococos, estafilococos aureus, incluyendo los MARS, enterococos, entre otros, y los gram negativos encabezando Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, entre otros. Además, también en los pacientes con neutropenia febril pueden haber infecciones polimicrobianas. Eso también siempre tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes con altos riesgos de la con respecto a los hongos pues, estos gérmenes básicamente se van a manifestar en pacientes con alto riesgo de neutropenia febril. El riesgo de infección fúngica aumenta con la duración y la severidad de la neutropenia, con el empleo de antibióticos previos y con el número de ciclos de quimioterapia. Son causa de fiebre persistente o recurrente más que la causa inicial. La Candida species y el Aspergillus son principalmente los dos hongos más frecuentes y la mucormicosis también podría estar presente, pero en menor frecuencia, siendo de mayor gravedad el tener este tipo de infección. La infección también por virus se ve con una frecuencia relativa, básicamente también en pacientes de alto riesgo, pero que en estos pacientes sí podría darse un tratamiento con profilaxis. El herpes virus 1 y 2 tiene una alta probabilidad de reactivación y está influida básicamente por el tipo de quimioterapia o por el tipo de agente que está recibiendo, ¿no? El herpes zóster también son herpes zóster que afectan múltiples dermatomas o herpes zóster diseminado, y también las infestaciones por citomegalovirus, Epstein-Barr, herpesvirus 6, también deben sospechar en pacientes básicamente que son trasplantados o receptores de trasplantes halógenos o de precursores hematopoyéticos. Causas de neutropenia. Hablar de causas de neutropenia son múltiples, hablando desde medicamentosas, infecciosas, inmunes, nutricionales, incluso hereditarias, pero básicamente el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la neutropenia generada por medicamentos y sobre todo por la quimioterapia, por agentes de quimioterapia. La incidencia y mortalidad en estos pacientes, podríamos decir que la incidencia de neutropenia principalmente está en enfermedades hematológicas, como podemos ver ahí en las leucemias mieloides agudas, 70-90%. Los pacientes adultos mayores que reciben el esquema de tratamiento CHOP, que es un esquema de tratamiento para los linfomas, y los pacientes que padecen pues, de un linfoma no Hodgkin. Esas son las tres entidades donde con mayor frecuencia se ven las neutropenias. La mortalidad, también la mortalidad es más alta en los pacientes que tienen infecciones neutropénicos con infecciones con bacterias gram negativas. Los pacientes que presentan una enfermedad hematológica también tienen mayor del 11% de mortalidad. En cambio, los tumores sólidos y pacientes que tengan infecciones por gram positivos tienen un índice de mortalidad menor, de un 5%. Tener en cuenta que los pacientes con neutropenia febril se incrementa su mortalidad del 50% o más si no reciben la terapia dentro de las 2 horas de haber llegado a al área de emergencia. Las infecciones por microorganismos gram negativos, como lo había mencionado anteriormente, tienen mayor tasas de mortalidad. Hablando de fisiopatología, muestro este gráfico ya que esto nos representa básicamente el tiempo entre los cuales se dan los ciclos de quimioterapia, que básicamente son cada 21 días. Entonces, si tenemos en cuenta que un paciente recibe tratamiento con quimioterapia el día 1, aproximadamente a partir del quinto día aproximadamente, ya empieza a caer los neutrófilos por debajo de 500 por milímetro cúbico. A partir tiene un nadir en el día 10,
y a partir del día 14 hay una recuperación medular. O sea, estos valores empiezan a recuperar hasta que el día 21 nuevamente tenemos un paciente con valores normales de neutrófilos y otros elementos formes de la sangre que también se afectan. Y no solamente se afectan estos, sino también las barreras mucosas y también pueden haber alteraciones inmunológicas. La evaluación. Un paciente debe tener una evaluación integral, haciendo una historia clínica bastante detallada para poder determinar el riesgo. La revisión debe ser exhaustiva por sistemas completa. La historia oncológica siempre es de suma importancia, tener en cuenta lo de la fisiopatología, si el paciente ya tiene una enfermedad oncológica como tal instaurada, el último esquema de quimioterapia, cuándo lo recibió, en qué día post-quimioterapia se encuentra, que es de importancia para ver cuán severa puede ser la neutropenia febril. Preguntar si el paciente tuvo episodios previos de neutropenias febriles, si anteriormente usó antibióticos, los antecedentes, si tuvo algún antecedente, algún germen resistente, y también las demás comorbilidades, ¿no? Entonces, al examen físico, el examen físico también tiene que ser riguroso, tiene que ser completo. Puede manifestarse, puede no haber ninguna manifestación física más que la fiebre en el paciente neutropénico. ¿Qué es lo que debemos hacer énfasis? Si el paciente tiene catéteres, por ejemplo, catéter venoso central, sitios de biopsia, verificar siempre las mucosas oral, las mucosas perianal, vulvovaginal también son de importantes porque acá pueden ser los sitios donde se acentúan las puertas de entrada de la infección o los puntos infecciosos. Bastante frecuente es realizar el tacto rectal en los pacientes, pero en el caso del paciente con neutropenia no es recomendable, ya que se puede realizar translocación bacteriana y así generar un mayor compromiso infeccioso en el paciente. Entonces, una vez que se haya evaluado al paciente íntegramente, se hayan identificado los síntomas o signos que puedan haber en el mismo, buscando aparato por aparato, la parte respiratoria, abdominal, la piel, síntomas neurológicos. De acuerdo a ello, es que uno debe pedir lo que son los exámenes complementarios, ir considerando desde cultivos de secreciones, rayos X, imagenológicos, considerar tomografías incluso de tórax, tomografías abdominales, pensando algún tipo de complicación adicional en paciente neutropénico, incluso si los pacientes presentan síntomas neurológicos, se debe valorar, realizar la punción lumbar. El tema de todo, la razón por la cual uno debe realizar todos estos exámenes y la revisión exhaustiva es con el fin de por lo menos encontrar un punto infeccioso, ¿no? Además, un examen de rayos X normal no exime el compromiso pulmonar. Por lo general, estos pacientes no tienen alteraciones radiográficas en los rayos X de tórax. Además de lo mencionado anteriormente, es importante hacer una evaluación de riesgo en los pacientes. Desde el momento en que entra, uno tiene que ir viendo la evaluación clínica inicial del paciente. Eso nos va a permitir determinar las posibles complicaciones graves que pueda tener esto. Entonces, para ello, vamos a separar los pacientes que pueden presentar un bajo riesgo de complicaciones con los pacientes que tengan un alto riesgo. Los pacientes que pueden presentar un bajo riesgo son los que presentan una neutropenia febril, menor de 500 células de neutrófilos, pero no se prolongan más de 7 días. Hasta 7 días se considera. Que no tengan comorbilidades, que no tengan alteraciones de la función hepática ni de la función renal, que la quimioterapia que reciban esté en relación o que sean para tumores sólidos y que el índice de MAS sea mayor o igual a 21. El índice de MAS es un score que se utiliza también para determinar riesgo de complicación, que lo voy a mencionar un poco más adelante. Y los pacientes de alto riesgo, pues los pacientes que tienen neutropenias con conteo absoluto de neutrófilos debajo de 100 células por microlitro,
o que se prolongan por más de 7 días. Acá hay una nueva definición de conteo absoluto de neutrófilo menor a 100 que se llama neutropenia profunda, y mayor a 7 días son neutropenias prolongadas. La presencia de comorbilidades en estos pacientes, las pruebas hepáticas o renales alteradas y el índice más menor a 21 nos dicen que este es un paciente de alto riesgo de complicación. ¿Y qué nos determina esto? Nos determina un enfoque de la terapia, la necesidad o no de mantener hospitalizado a un paciente y si el tratamiento puede ser intravenoso o oral, ambulatorio. Tener en cuenta que no todo paciente neutropénico debe ser o debe tener manejo hospitalario. Para ello, mencionaba sobre el SCORE+, que es un índice que nos permite evaluar al paciente para ver si el manejo puede ser ambulatorio u hospitalizado. Para ello, pues los criterios son que el paciente presente síntomas leves de enfermedad, que no haya síntomas severos asociados a la enfermedad, que no haya hipotensión, que no padezca una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sin antecedentes de infección micótica, que no haya signos de deshidratación, que el paciente no esté hospitalizado y que su edad esté entre 16 y 60 años, a menores de 60, entre 16 y 60 años. Entonces, lo que nos quiere decir es que un bajo riesgo para complicaciones son aquellos pacientes que tienen un índice de más con un puntaje mayor o igual a 21. Pacientes que tienen un puntaje menor a 21 son pacientes que tienen un alto riesgo de complicaciones. Por lo tanto, esos pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones deben ser manejados hospitalizados. También cabe resaltar que la mortalidad en los pacientes que tienen un puntaje menor a 15 es de un 30%. Y los que tienen mayor a 21 es un 2%. Entonces, ante una situación de un paciente que inicialmente se encuentra estable, pero uno tiene dudas para valorar el manejo, si es ambulatorio u hospitalario, hay otra escala, hay otro score, que es el score CISM, que solamente entran estos pacientes que están estables, pero en el cual se deben hacer otras valoraciones para decidir si el paciente es tributario o no de tratamiento ambulatorio. Solamente es para manejo ambulatorio. Entonces, en ellos las características que podemos ver es el ECOG del paciente. ¿Qué es el ECOG? Es el status performance. Si es un status performance mayor o igual a 2, pues se le da el puntaje de 2. Lo que se quiere determinar es que mientras más puntaje presenta el paciente, es de un mayor riesgo. Entonces, aparte del ECOG, está la hiperglicemia inducida por el estrés, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedades cardiovasculares crónicas, mucositis grado 2 o más, y los monocitos menores a 200 por microlitro. Entonces, cuando decimos que la escala de CISNE es de bajo riesgo, cuando no hay ninguna de estas características presentes en el paciente, un riesgo intermedio de un puntaje 1-2 y un alto riesgo de 3 a 8. Tener en cuenta que en el riesgo intermedio, con un puntaje de 1 o 2, se deben valorar otras situaciones. ¿Qué situaciones? Que si el paciente tiene acceso a un centro hospitalario, a una emergencia durante las 24 horas y con familiares que están disponibles a ayudarle, que no viva a más de 1 hora de un centro hospitalario o menos a 50 kilómetros, el paciente puede tener el manejo ambulatorio. De lo contrario, pacientes con riesgo, con un score de CISNE intermedio, también deben hospitalizarse. Bueno, luego de toda esta evaluación inicial, de haber determinado el riesgo, ¿qué hacer con los pacientes? ¿No? ¿Qué pruebas solicitar? Bueno, inicialmente, hacer los exámenes que comúnmente se realizan en una emergencia, hemograma completo, función renal, función hepática, electrolitos, PCR. Además, también determinar los valores de galactomananos o beta-2-glucano. También es importante, principalmente de los lavados broncoalveolares. Cultivos. Los cultivos son de suma importancia, ya que estos nos van a determinar la sensibilidad del germen a cual nos estamos enfrentando. Entonces, se deben realizar los hemocultivos de al menos
los catéteres que están colocados, si es un CBC, por cada lumen un cultivo, 2 hemocultivos periféricos de sitios diferentes. Deben obtenerse muestras de cultivo de otros sitios de sospecha de infección, según indique la clínica del paciente, urocultivo, esputo, secreciones dérmicas. Además de si se realizan los cultivos de catéter venoso central, también se debe realizar uno periférico. Con respecto a las imágenes, acá hay algo también que es importante señalar. Los pacientes deben contar con rayos X de tórax, de senos paranasales. Incluso se recomienda ecografía de partes blandas si se sospecha de alguna presencia de una colección o absceso, tomografías de abdomen en sospecha de enteritis neutropénica, incluso si se sospecha de infecciones por Aspergillus o algún hongo de los senos paranasales, o también se debe solicitar tomografía de esta zona. El tratamiento es según el riesgo del paciente. Los pacientes de bajo riesgo, ya una vez determinados, haber hecho los cálculos de nuestros índices, score, de nuestras escalas, MASC, CISM, si ha sido necesario, en este caso el paciente debe recibir observación corta u hospitalización corta en un área de emergencia, se administra la primera dosis del tratamiento y se le da de alta. Generalmente, ¿qué es lo que se recomienda? Amoxicilina y ácido clavulánico. La duración del tratamiento es según la evolución del paciente, tanto clínica y laboratorial. Clínica, con la mejoría de los síntomas, y el paciente que ya no esté presentando fiebre, por lo menos 2 días, y con un conteo absoluto de neutrófilos que sea por encima de 500. Los pacientes de alto riesgo requieren hospitalización inmediata para inicio de tratamientos con antibiótico empírico intravenoso antes de las 2 horas. Por lo general, los expertos recomiendan que el tratamiento empírico debe estar en relación con la sensibilidad o con la presencia de gérmenes más frecuentes en las zonas hospitalarias, ¿no? Si predomina un tipo de germen especial, se debe colocar el antibiótico en relación a él. Porque por lo general pacientes que tienen este tipo de situaciones han visitado frecuentemente o han estado hospitalizados previamente en esta área, ¿no? Entonces, la primera línea de tratamiento para estos pacientes, pues, están básicamente los carbapenémicos, piperacina, tazobactam, el cefpirome, cefepime, que son cefalosporinos de 4ª generación, ¿no? Entonces acá también podemos ver en este otro gráfico que los betalactámicos con actividad antiseudomónica también son los que mayormente están indicados. Entre ellos, ¿cuál se recomienda principalmente? Es la piperacina, tazobactam al inicio, o meropenem, imipenem, cilastatina, cefepime, o también se pueden realizar combinaciones de carbapenémicos más amicacina si el paciente está inestables con un PIC-SOFA mayor o igual a 2. Añadir vancomicina en pacientes inestables con sospecha de infección de reservorio celulitis, eso lo voy a mencionar más adelante cuando son los criterios de uso de vancomicina. Añadir metronidazol en pacientes inestables con enterocolitis o infección perirectal. Si hay alergia a beta-lactámicos, el Astreonam y la vancomicina también son alternativas importantes. ¿Cuándo agregar vancomicina? Es lo que comentaba. Entonces, la vancomicina tiene algunos criterios. Cuando el paciente está inestable hemodinámicamente, cuando hay una sospecha de infección relacionada al catéter, cuando una infección de partes blandas, ya sea piel o mucosa, como pacientes ya mencionamos anteriormente, pueden ser mucositis, y los pacientes que tienen neumonía pueden usar de inicio la vancomicina. Tener en cuenta, la vancomicina tiene su dosis de carga, siempre realizarla. ¿Cuánto tiempo se debe administrar la terapia antibiótica empírica? Bueno, por lo general, mientras dure la neutropenia, o por lo menos cuando haya un conteo absoluto de neutrófilos mayor a 500, o se puede prolongar un poco más de ser necesario. Si se ha resuelto todos los signos y síntomas de una infección documentada,
los pacientes que persisten neutropénicos se puede cambiar la vía de administración a un tipo de tratamiento profiláctico con fluoroquinolonas hasta la recuperación de la médula ósea. Entonces, ¿cuándo se debe administrar la profilaxis antibiótica y con qué con qué agente? La profilaxis se debe iniciar con fluoroquinolonas para pacientes de alto riesgo de neutropenia profunda y prolongada. El tratamiento antimicótico también se administra en pacientes que tienen alto riesgo de neutropenias o en pacientes que persisten febriles más de 4 días con un tratamiento antibiótico bien establecido. Si está clínicamente inestable o sospecha de infección, se puede iniciar antes. Si no tiene hallazgos pulmonares, se puede iniciar caspofungina pensando en cándidas. Si tiene hallazgos pulmonares, por lo general, pensar en aspergillus, iniciar voriconazol, anfotericina B y realizar fibrobroncoscopía con lavado broncoalveolar, buscando galactomananos o beta-glucanos a este nivel. ¿Cuándo debe administrar la profilaxis antimicótica y con qué agentes? La profilaxis contra cándida se recomienda a aquellos pacientes con un alto riesgo, alto riesgo de la neutropenia o alto riesgo de infección por este germen. Ejemplo, pacientes trasplantados que reciben quimioterapia intensa de inducción o de rescate, el fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, micafungina, caspofungina son alternativas aceptables. En pacientes de bajo riesgo, por lo general no está recomendada la profilaxis antimicótica. Con respecto a los factores estimulantes de colonias, se debe considerar el uso profiláctico para pacientes en los que el riesgo anticipado de fiebre neutropenia es mayor al 20%. La profilaxis primaria reduce la incidencia de neutropenia febril. La profilaxis secundaria siempre se debe administrar, aunque las guías IPSA no recomiendan su uso como tratamiento. El ASCO, ESMO y NCCN generalmente también no lo consideran. Tener en cuenta que el uso de los factores estimulantes de colonias, en este caso el filgrastim, pegfilgrastim, por lo general no disminuyen mortalidad, pero sí pueden disminuir estancia hospitalaria. Como conclusiones, pues, tener en cuenta que la neutropenia febril es una emergencia oncológica. Los pacientes con neutropenia febril deben recibir tratamiento antes de las 2 horas y así disminuir su mortalidad. Recordar que muchas veces la fiebre es la única manifestación clínica. Un rayos X de tórax normal en estos pacientes no excluye el compromiso pulmonar. No todo paciente con neutropenia febril debe recibir tratamiento hospitalizado. Aplicar los scores más CISNE en la evaluación inicial. Paciente hospitalizado idealmente debería estar en un área de aislados. Una recomendación adicional: todo paciente que entra por neutropenia o por emergencia, no realizar tacto rectal, no realizar medidas invasivas como cateterismo, básicamente sondas vesicales o sondas nasogástricas, a no ser que sean de suma importancia. Para continuar con el síndrome de vena cava superior, también es una emergencia oncológica que se define como la expresión clínica de la obstrucción del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior por compresión, invasión o trombosis por algún proceso neoformativo. Básicamente, en esta imagen se evidencia, ¿no?, como una tumoración mediastinal comprime la vena cava superior y genera toda la clínica que se evidencia en este slide. Entonces, con respecto un poco a la anatomía y fisiología, la vena cava superior llega a la sangre desde la cabeza, miembros superiores, tórax, en dirección al corazón, más o menos un tercio del retorno venoso, y por ende, la clínica se va a ver manifiesta básicamente a este nivel. La compresión de la vena cava superior se lleva a cabo por estructuras en el mediastino anterior o medio. En la obstrucción de la vena cava superior, la presión venosa pues se eleva hasta 40 milímetros de mercurio, siendo un valor normal de hasta como máximo 8 milímetros de mercurio. La severidad de los síntomas depende del grado y o velocidad de obstrucción. Entonces, la etiología. Básicamente la etiología en estos casos puede ser maligna, bueno, en la mayoría de los casos, pero también puede haber
de etiología benigna. Vamos a mencionarle acá con un poco más de detalle cuáles son los cánceres con mayor frecuencia que generan los síndromes de vena cava superior. Según la bibliografía, el cáncer de células pequeñas, de células no pequeñas, bueno, el cáncer de pulmón de células no pequeñas es uno de los que mayor incidencia tiene para generar este síndrome, hasta un 50%. El tumor de células pequeñas, de pulmón de células pequeñas, hasta un 22%, después están los linfomas, alguna metástasis y otro tipo de cáncer, tumores de células germinales, timomas, mesoteliomas, entre otros, pero en menor frecuencia, ¿no? Entonces, esos son los porcentajes y la frecuencia de la frecuencia de los cánceres que nos afectan y nos generan este tipo de complicación. Signos y síntomas. Básicamente los síntomas están en relación a edema facial, distensión de las venas del cuello, del tórax, puede haber plétora facial, edema de miembros superiores, disnea, puede haber sensación de ronquera, estridor, síncopes, ¿no? Esas son las manifestaciones clínicas y según el grado de obstrucción, llegar a presentar incluso confusión o nubilación, ¿no? Entonces, los pacientes tienen una característica que los síntomas empeoran en decúbito supino, los síntomas asociados al gasto cardíaco reducido, también puede haber síncope e hipotensión. Entonces, sí, básicamente es como veremos a un paciente que presenta síndrome de vena cava superior. La triada clásica en un paciente con síndrome de vena cava superior es el edema en esclavina, como podemos ver ahí, que es un edema básicamente cuello facial, tórax superior y miembros superiores, plétora facial como tal y circulación colateral, como se evidencia en la imagen que se está mostrando. Entonces, eso básicamente a ello se refiere con esclavina, ¿no? Esta indumentaria que se utilizaba antiguamente. El edema cerebral, la letargia, las alteraciones mentales, cefalea, náuseas y vómitos es en caso de una obstrucción severa. El compromiso respiratorio severo también puede evidenciarse por el compromiso traqueal. Esa es otra imagen que puedo presentar acerca del paciente con síndrome de vena cava superior. Bueno, con respecto al diagnóstico, uno siempre debe saber cuán bien oxigenado está el paciente, por lo tanto de inicio se recomienda un análisis de gases arteriales, también se puede realizar un rayos X de tórax, en el cual en un 80% aproximadamente de los casos vamos a ver que es un rayos X anormal, se puede evidenciar ensanchamiento mediastino, en otros casos podría ser normal. Entonces, la tomografía de tórax con contraste es el método ideal para hacer el diagnóstico de un síndrome de vena cava superior. Nos puede mostrar la causa de la compresión, la presencia o no de algún trombo o de algún tipo de circulación colateral. También se puede usar venografía con contraste. También sirve para diagnóstico, también para tratamiento. O venotomografía también se puede realizar. Clasificación. Bueno, la clasificación va según la severidad de los síntomas, desde 0 hasta 5. 0, paciente asintomático, cuya presentación básicamente puede llegar hasta un 10%. Las categorías leve y moderada, pues la incidencia está en un 25 y un 50% respectivamente. El edema de cabeza y cuello, extensión vascular, cianosis y plétora está en la parte leve, en la moderada ya se evidenciará además de ello el deterioro funcional, disfagia leve, tos, deterioro leve o moderado de la conciencia, movimientos de párpados y mandíbula, alteraciones visuales causadas por el edema ocular. Ya teniendo en cuenta alteraciones o una categoría grave, que es hasta un 10% también la frecuencia de los pacientes, el edema cerebral leve o moderado, presencia de cefalea, mareo, o edema laríngeo leve o moderado, disminución de la reserva cardíaca, síncopes, con la flexión del tronco, signos que nos alarman, y afectación vital, que sería en esta categoría aproximadamente un 5%, el edema cerebral significativo, el paciente presenta obnubilación, confusión o edema laríngeo significativo, se escucha estridor,
afectación hemodinámica significativa, presencia de síncope sin factores precipitantes, hipotensión e insuficiencia renal. Y la categoría 5, que es fatal, menor al 1%, que está muy relacionado con la muerte. Entonces, nosotros, por lo general, ¿en qué categorías vemos a nuestros pacientes? Son en la leve y moderada. Una vez que se ha evidenciado una masa a nivel del mediastino, pues se determina juntamente con la clínica en qué grado, según la clínica, está. Si está en un grado 1 o 2, se puede realizar incluso cuidados regulares y una tomografía electiva. Si vemos un tumor, se debe realizar el estudio histológico para determinar qué tipo de cáncer y según ello realizar la terapia, si es contención curativa o paliativa. Si estamos en un grado, grado 3, tenemos que hacer ya una tomografía urgente. Si evidenciamos la tumoración, de igual forma la conducta va a ser la misma, pero se tiene que acelerar el proceso de, sobre todo, la tomografía. Y en un grado 4 ya son un paciente que tiene que estar en la zona de cuidados de emergencia, con tomografía de emergencia, y también la conducta va a ser la misma a las anteriores, pero a la brevedad. El manejo inicial. Todo paciente que ya llega con estas características se debe iniciar con su manejo ya en el área de emergencia. Por lo general se restringe las dietas a una dieta hiposódica, con restricción hídrica, la postura del paciente. Si hemos visto que pacientes con sintomatología se exacerba con el decúbito, entonces el paciente debe mantenerse en folio, semisentado. Los diuréticos como furosemida, cada 8, cada 6 horas, también es una indicación temporal. Los corticoides con dexametasona, 4 miligramos cada 6 horas, es una forma de administración, pero también nosotros en nuestra práctica diaria podemos iniciar o empezar con un bolo de 20 miligramos de dexametasona seguido de 8 miligramos cada 8 horas, donde se ha visto bastante beneficio clínico con los pacientes. Manejo del dolor en caso haya, y colocar la vía periférica no en miembros superiores, ya que al administrar fluidos por esta vía, se incrementaría la sintomatología. Más bien, la colocación de la vía debe ser en el miembro inferior. El tratamiento definitivo está en relación ya al subtipo histológico del cáncer. Si vemos que el paciente o el tumor o el paciente padece de un cáncer que es radiosensible, o sea, si estamos en un cáncer de pulmón, células pequeñas o metástasis de cáncer de mama, el paciente debe recibir tratamiento inmediato con radioterapia, porque estos tumores son radiosensibles. Pero si estamos ante un linfoma o tumor de células germinales, que estos tumores son altamente sensibles a la quimioterapia, pues el tratamiento definitivo debe ser quimioterapia. Tratamientos adicionales a la cirugía, los stents, endoprótesis, también se podrían recomendar en hospitales de alta resolución o en ciertas circunstancias. Como conclusiones, el síndrome de vena cava superior es una urgencia oncológica con potencial riesgo de comprometer la vida. La mayoría de los síndromes de vena cava superior son de etiología maligna. La manifestación más frecuente es el edema facial, yo lo diría como más bien el edema de esclavina, y los estudios de imágenes proveen información útil para clasificar la compresión extrínseca o intrínseca, además de definir muchas veces la etiología de la obstrucción. La radioterapia y la quimioterapia continúan siendo las terapias de primera línea, sin embargo, el tratamiento final depende de la enfermedad subyacente. Continuando con esta presentación, también vamos a hablar de la hipercalcemia maligna, que también es otra emergencia oncológica que se ve con bastante frecuencia en nuestros pacientes, sobre todo en pacientes que son o que se presentan en estadios avanzados. Se dice que hasta un 30% de estos pacientes podrían presentar hipercalcemias en el momento o en el transcurso de su enfermedad. Tener en cuenta que muchos de estos pacientes que en su debut
presentan hipercalcemias, su pronóstico es sombrío, ¿no? Entonces, ¿qué llamamos hipercalcemia? La hipercalcemia es una condición clínica con una normalidad alta del calcio sérico, ¿no? Se puede clasificar como leve, moderada o severa según los valores que se muestran en el slide. Etiopatogenia. Entonces, nosotros podemos hablar de 4 subtipos de la hipercalcemia. La hipercalcemia humoral, la hipercalcemia secundaria a metástasis, la hipercalcemia asociada a 1,25 de hidroxivitamina D, básicamente en linfomas, y la hipercalcemia secundaria a la producción ectópica de PTH. Entonces, teniendo en cuenta que la hipercalcemia humoral es la más frecuente, hasta un 80%, se ve con mayor frecuencia en los carcinomas escamosos, puede ser de pulmón, cabeza y cuello, cáncer de mama, ¿no? Estos son los cánceres donde con mayor frecuencia se ve la humoral, la hipercalcemia humoral. Está en relación a la producción de un péptido en relación a la paratormona. Este péptido tiene funciones similares a la PTH. Incluso su estructura, sus cadenas de aminoácidos incluso están muy en relación a lo que es la PTH. ¿Qué hace esta hormona PTHRP? Aumenta la expresión del ligando del receptor osteoblástico del factor nuclear Kb, o sea, RANKL. Estos RANKL se encuentran en el osteoblasto. Incrementan la expresión de los mismos y por consiguiente, este RANKL se activa al receptor activador del factor nuclear Kb o RANK, que se encuentra en el precursor del osteoclasto. Entonces, de esa forma, el RANKL actúa sobre el RANK, lo activa, activando secundariamente al osteoclasto precursor, conllevando a un incremento de la resorción ósea. Pero de forma secundaria, también el RANKL disminuye la función del osteoblasto. Por ende, se realiza un desequilibrio entre resorción ósea y formación de hueso. Por lo tanto, predomina la resorción ósea, incrementando los valores de calcio eliminados hacia el torrente sanguíneo. Además, también la PTHRP tiene una función a nivel renal, sobre todo en la rama ascendente del asa de Henle, donde incrementa la reabsorción del calcio y también el túbulo contorneado distal. La otra causa más importante de hasta un 20% de hipercalcemias son pues las metástasis óseas. ¿Qué es lo que sucede en esta área de metástasis óseas? Bueno, los tumores a este nivel producen bastantes factores de citocinas, de sustancias proinflamatorias, entre ellas la interleucina 6, 11, 8, factor de necrosis tumoral, interleucina 1 beta, y entre otras, las cuales incrementan la producción de PTHRP. Y esta PTHRP, como tal, ya realiza el mismo efecto explicado anteriormente en la parte de la hipercalcemia humoral. Otra forma de hipercalcemia es la asociada a la 1,25 de hidroxivitamina D, que principalmente se encuentra en los linfomas. ¿Qué es lo que pasa en estas patologías, en estas enfermedades? Que los linfomas reclutan básicamente a los macrófagos del microambiente tumoral y estimulan que produzca una enzima llamada 1-alfa hidroxilasa, la que tiene que ver con la conversión de la 25 hidroxivitamina D a 1,25 dihidroxivitamina D, la cual se une en los receptores del intestino delgado y aumenta la reabsorción del calcio y por ende
incrementa las concentraciones de calcio en sangre. ¿Cuáles son los linfomas más frecuentes? Si bien las bibliografías lo mencionan, los difusos de células grandes, ¿no? Y también los ATLL, ¿no? También se ven algunos linfomas de células T, también se podrían mencionar como hay con presencia de hipercalcemias. Y el último mecanismo, puede ser el mecanismo asociado a la producción exógena de PTH. ¿No? Bueno, ya se conoce como tal la función de la PTH, así que estaría por demás explicarlo. Síntomas y signos. Los síntomas y signos pues son variables y dependen de los niveles de calcio encontrados. Generalmente la astenia, la anorexia, la polidipsia, deshidratación, pérdida de peso, como síntomas generales, los cardiovasculares, pues se puede evidenciar alargamiento del PR, QRS, el QT se acorta, bradiarritmias, bloqueos AB, asistolia, neuromusculares, debilidad muscular, hiporreflexia, cefaleas, incluso convulsiones, alteraciones del nivel de conciencia, básicamente la parte de elevación rápida o aguda de la hipercalcemia, gastrointestinales, náuseas, vómitos, gastroparesia, hilio, estreñimiento. Bueno, es básicamente en las hipercalcemias que son crónicas. Evaluación laboratorial. Esta evaluación es de suma importancia. Si ya tenemos un paciente en el cual se ha determinado y se ha repetido el calcio sérico, en el cual estamos evidenciando hipercalcemia, siempre se debe hacer la corrección del calcio con la albúmina, ¿no? Mediante la fórmula que se ve en este slide, donde se realiza una multiplicación de la variable 0.8 por 4 menos la albúmina sérica más el calcio sérico. Y ese resultado puede ser el valor corregido del calcio. El calcio ionizado por lo general no se corrige, o aunque las bibliografías lo refieren con que se puede corregir con el pH. Pero básicamente nosotros usamos en la práctica más el calcio sérico. Una vez ya determinado la hipercalcemia, pues también se pueden sugerir algunos exámenes de sangre adicionales, además de fosfosérico, la tasa de filtración glomerular, la creatinina, PTH, PTHRP, todo lo que se menciona a este nivel, ¿no? Con respecto al manejo, por lo general todo paciente con hipercalcemia aguda llega con una gran deshidratación. Entonces, se recomienda que se inicie con un bolo de cloruro de sodio, de 1 a 2 litros en bolo, y posteriormente dejar en infusión continua de 200 a 500 mililitros por hora. Previamente a ello, también asegurarse que el paciente debe presentar una diuresis de 100 a 150 mililitros hora. También se puede agregar que la furosemida. Furosemida en pacientes que ya se llevó a la euvolemia, que pacientes ya están adecuadamente hidratados. 20 a 40 miligramos también se pueden administrar de furosemida. La calcitonina también es otro fármaco que podría ser utilizado, ya que esto nos ayuda a una corrección rápida del calcio, pero el tiempo que se puede usar es de 48 a 72 horas. El pamidronato, el uso de los bifosfonatos, tanto el pamidronato con el ácido zoledrónico. El pamidronato, bueno, como tal, se pueden usar, incluso el pamidronato se puede usar hasta cada 14 días y el zoledronato hasta cada 3 semanas. Tener en cuenta que estos no van a ser su acción inmediata, sino su acción va a ser hasta las 48 a 72 horas posterior a la administración del fármaco. ¿Cuáles son sus principales complicaciones? Una, que se deben ajustar a dosis renales en pacientes que tienen infuria renal, y segundo, que pueden generar osteonecrosis de la mandíbula. Pero básicamente se ven en pacientes pues, que tienen uso de bifosfonatos de larga edad. Otros fármacos que se pueden usar es un anticuerpo monoclonal, por ejemplo, el denosumab, que se puede usar 120 miligramos. Incluso esto se puede usar cada 120 días. Hasta 120 días está su efecto. Glucocorticoides, también básicamente en qué pacientes podemos utilizar glucocorticoides, en pacientes
que tienen hipercalcemia por linfomas, o que básicamente están relacionados a la 1,25 de hidroxivitamina D elevado. Entonces, el efecto de esto es disminuir la 1,25 de hidroxivitamina D y por ende el efecto de disminución de la hipercalcemia. El Cinacalcet también es otro medicamento usado básicamente en pacientes que tienen carencia con hiperparatiroidismo. Y otra indicación también en pacientes que son refractarios al tratamiento o que tienen elevaciones de calcio por encima de 18 o 18 más, es la diálisis. Solo en esos motivos es en la cual está indicada. Tener en cuenta que, como lo mencioné, pues los bifosfonatos se podrían usar según la función renal. Entonces, entre ellos está pues el ácido zoledrónico, el pamidronato, que pueden ajustar su dosis. En el caso del zoledronato, hasta un aclaramiento de creatinina no menor de 30. Ahí se puede administrar 3 miligramos. Pero en el caso del pamidronato, se puede administrar incluso por debajo de valores de aclaramiento de creatinina por debajo de 30 mililitros por minuto. Y no necesariamente se tiene que reducir la dosis, sino es suficiente prolongar el tiempo de administración del mismo, que generalmente se administra en 2 a 3 horas, se puede prolongar de 4 incluso hasta 6 horas. Se puede administrar en un paciente que tenga, ejemplo, disfunción renal con aclaramiento de creatinina en 20 mililitros por minuto, le podemos dar 60 miligramos, pasar en 6 horas. ¿Cada cuánto? Cada 3 a 4 semanas. Entonces, la secuencia del tratamiento de un paciente con hipercalcemia es, básicamente son los fluidos y los bifosfonatos. Los demás, parte del tratamiento ya pueden ser un par de como específicos, pero la fluidoterapia y los bifosfonatos sí tienen que ser de inicio. Como conclusiones, debido a que los pacientes con hipercalcemia asociada con el cáncer suelen presentar deshidratación profunda, el tratamiento inicial debe incluir la hidratación enérgica. El aumento de la resorción ósea osteoclástica casi siempre es responsable de la hipercalcemia, independientemente del tipo de tumor o mediador. Después de la hidratación, el pilar de tratamiento son los inhibidores de resorción ósea. El tratamiento exitoso de la hipercalcemia asociada con cáncer depende, en última instancia, del tratamiento de la enfermedad de base. Como último tema, pues voy a hablar sobre otra emergencia oncológica que es el síndrome de lisis tumoral, que básicamente para ello hay que tener mucho cuidado al momento de hacer el diagnóstico, incluso siempre hay objeto de dudas para determinar ello, debido a que son un conjunto de signos y síntomas y además parámetros laboratoriales que se deben evaluar íntegramente, además de los riesgos, tanto de la enfermedad que se padece, del tipo de tumor del paciente. Entonces, con una evaluación íntegra, recién podemos llegar a un diagnóstico. ¿Cómo definimos el síndrome de lisis tumoral? Son los signos y síntomas que se desencadenan por la muerte celular espontánea o inducida de células malignas. Inducida se refiere pues al tratamiento de quimioterapia, ¿no? Entonces estas células, al destruirse, al lisarse, vierten sus contenidos citoplasmáticos hacia el torrente sanguíneo. Entonces, eso es lo que podemos ver en esta imagen, ¿no? Si se ve que hay una destrucción excesiva de estas células, van a drenar hacia el torrente sanguíneo el potasio, el fósforo, los ácidos nucleicos, por ende, conllevando a toda una cadena de reacciones, nos conllevan a la disfunción renal por el incremento de fósforo en sangre, también se queda con el calcio y nos conlleva a hipocalcemias. Las alteraciones o las manifestaciones clínicas
pues están básicamente en relación a cada una de las alteraciones hidroelectrolíticas que se puedan manifestar en la misma, ¿no? En esta slide, pues podemos ver que si hay un exceso de lisis de células tumorales, por ejemplo, si se vierte los ácidos nucleicos, el metabolito final de la degradación de los ácidos nucleicos va a ser el ácido úrico. Mientras el ácido úrico pueda ser excretado, no hay ningún problema, porque no va a haber un síndrome de lisis tumoral. El ácido úrico se está eliminando por la orina. Pero si hay una excesiva destrucción de estas células o destrucción masiva, ya el sistema urogenital no suple la función como tal, por ende empieza a acumularse no solamente el ácido úrico, sino también los fosfatos, el potasio, y por ende esta acumulación que nos conllevan al síndrome de lisis tumoral. Además de eso, no solamente hay una liberación de estos elementos, sino también producción de una serie de citoquinas, generando una reacción inflamatoria sistémica, por ende también o conllevarnos a hipotensión y falla renal, ¿no? En este slide bastante sencillo yo quería solamente mencionar que hay neoplasias que por lo general no hacen síndrome de lisis, y entre ellos son los tumores sólidos. No digo absolutamente que no realice, pero que son muy poco frecuentes. Son enfermedades o patologías que tienen un bajo índice de replicación. Por ende, al tener un bajo índice de replicación, por lo general no realizan lisis. Entre ellos también están algunos linfomas de bajo grado, linfomas indolentes, incluso las leucemias, tanto mieloide y linfoide crónicas, con leucocitos menores a 50.000 también, a pesar de que son leucemias, no realizan, o son muy poco probables que realicen lisis. Los de riesgo intermedio, también están los tumores sólidos, pero en tratamiento con quimioterapia y que tengan masa bulky. ¿Qué se define por masa bulky? Es una tumoración que en algunas guías dice con un tamaño en su diámetro mayor, más de 7 centímetros o más de 10, lo dicen otras bibliografías, ¿no? Y las tumores, enfermedades hematológicas, como leucemias mieloides crónicas en tratamientos, a pesar de que son crónicas que están en tratamiento, ellas sí podrían hacer en algún punto síndrome de lisis tumoral, los linfomas difusos de células grandes, linfomas de células T, los ATLL, con el LDH sobre el valor normal y sin masa bulky. Los de alto riesgo, pues acá sí están con bastante frecuencia, son los linfomas de Burkitt, linfomas difusos de células grandes B de alto grado, con masa bulky, ATLL en fase aguda, o sea, en fase leucémica, las leucemias linfocíticas agudas, leucemias mieloides agudas, principalmente con valores de leucocitos mayor a 100.000 por mil. Entonces, esta es una tabla de evaluación de riesgo. Entonces, el riesgo está en relación a la masa, que sea una masa extensa, que haya infiltración, que infiltre en órganos adyacentes, que tenga compromiso de la médula ósea, que haya infiltración renal, de la evaluación de las células, de estas células tumorales que tengan una alta tasa de proliferación del cáncer, que el cáncer que estemos tratando sea altamente sensible a la quimioterapia, la intensidad de la terapia que se está dando, los que sean factores que prevengan del paciente, que el paciente tenga comorbilidades de base, como nefropatías, antes del diagnóstico, deshidratados, con orinas ácidas, hipotensos, expuestos a nefrotoxinas, y que estén mal cuidados, ¿no? Con adecuada hidratación, con exceso de consumo de potasio, fosfatos exógenos, y que tengan una remoción de ácido úrico lenta.
Entonces, estos son los pacientes que van a hacer lisis. Ahora, para hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que tener criterios tanto clínicos y laboratoriales. Los laboratoriales, pues, vemos que sea hiperuricemia en mayor de 8 miligramos por decilitro, hiperfosfatemia, fósforo mayor a 4,5 miligramos por decilitro, hipercalemia mayor a 7 y hipocalcemia menor a 7. La injuria renal no entra como criterio diagnóstico. Además, también debe haber una clasificación clínica del síndrome de lisis tumoral y que estas clínicas están en relación a las alteraciones metabólicas mencionadas. Este slide es muy importante porque una vez de que se ha hecho el diagnóstico de la enfermedad de base, se haya visto los riesgos, los factores de riesgos tanto del tumor y del paciente, se puede llegar al diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Mediante laboratorios, con que haya dos factores, dos o más factores de laboratorio que nos digan signos de lisis tumoral en el contexto de una enfermedad oncológica con características de alto riesgo, 3 días previos y 7 días después de la quimioterapia, se hace el diagnóstico de que tenga síndrome de lisis tumoral, siempre y cuando cumplan con los valores que se muestran en la pantalla, o que los valores de estos parámetros estén mayores al 25%, ¿no? Y con respecto a la parte clínica, debe haber por lo menos un examen laboratorial alterado o más y seguido de alguna alteración clínica como arritmias cardíacas, y también se puede manifestar acá que la falla renal con una creatinina 1,5 veces sobre su límite mayor, también ahí tendríamos el diagnóstico de síndrome de lisis tumoral. Entonces, en el manejo preventivo, una vez que hayamos evaluado íntegramente al paciente, tengamos nuestros valores referenciales de electrolitos, función renal completa, podemos ver que los pacientes que tienen bajo riesgo de síndrome de lisis tumoral deben iniciar con fluidos intravenosos y allopurinol y con exámenes de laboratorio diario. Siempre el parámetro de fluidos intravenosos y allopurinol en el riesgo intermedio también se mantienen, solamente acá se agrega la rasburicasa y el monitoreo laboratorial de los pacientes debe ser cada 8 a 12 horas y en el alto riesgo ya debe haber una hidratación enérgica, rasburicasa, monitoreo cardíaco y laboratorios cada 6 a 8 horas. Bueno, y el manejo ya del síndrome de lisis tumoral como tal lo podemos mencionar a continuación. El objetivo de tratamiento debe incluir preservar la función renal, prevención de disritmias, irritabilidad neuromuscular, paciente debe ser manejada en una unidad de cuidados intensivos. La hidratación es un pilar importantísimo en estos pacientes. Se indica pues 2.500 a 3.000 mililitros por metro cuadrado de día. El flujo urinario se debe asegurar de 100 a 150 mililitros por metro cuadrado por hora para adultos y para niños 4 mililitros por kilogramo por hora. La rasburicasa, que se puede dar 3 miligramos en adultos y 2 miligramos para niños durante 5 o 7 días. Vigilar la presencia de anemia hemolítica o está contraindicada en pacientes con deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En caso de alergias de esto se debe administrar allopurinol, el monitoreo cardíaco y laboratorios cada 6 horas. Entonces, el allopurinol se puede administrar 100 miligramos cada 8 horas, incluso con un máximo de dosis de 800 miligramos al día. Previene la formación de ácido úrico, ajustar en insuficiencia renal aguda, y las complicaciones que pueden generar esto son la nefropatía santínica y nefrolitiasis. Básicamente su mecanismo de acción está en la inhibición de la santina oxidasa, ¿no? Para evitar la formación de ácido úrico. Entonces, estas son las dosis como se deben corregir según la función renal. El febuxostat también es un agente hipoglicémico, igual que el allopurinol, también tiene el mismo mecanismo. No necesita ajuste de dosis en insuficiencia renal aguda. El rasburicasa básicamente se indica en pacientes de alto riesgo, compromiso de la función renal.
Es un recombinante de urato oxidasa, de uricasa, convierte el ácido úrico en alantoína para poder ser eliminada por la vía renal y contraindicada en pacientes con, como lo mencioné, glucosa de hidrogenasa, en gestantes o lactantes. Entonces, como conclusiones, síndrome de lisis tumoral es una complicación previsible en los pacientes con neoplasias con alta carga tumoral y sometidos a quimioterapia agresiva. El tratamiento previo con hidratación parenteral con solución salina y alopurinol ha reducido la incidencia de esta complicación. El pronóstico es favorable cuando el diagnóstico es temprano y el tratamiento con diuresis forzada y o diálisis oportuno. Paciente diagnosticado con síndrome de lisis tumoral debe ser monitoreado en UCI. Bueno, como conclusiones finales, tener en cuenta que las emergencias oncológicas son cada vez más frecuentes y que pueden ser el debut de una enfermedad oncológica. La neutropenia febril es una complicación potencialmente mortal. El manejo es predominantemente hospitalario, siempre realizar nuestros scores CISNE, ya que nos permite identificar de forma segura aquellos pacientes que pueden manejar ambulatoriamente. La hipercalcemia más frecuente, su origen es paraneoplásico, juega un rol importante en la albúmina y la función renal. El síndrome de lisis tumoral es más frecuente en hematológicos y lo más importante es la prevención. Bueno, gracias.